¿Se puede desparasitar a un perro con ajo? Las semillas de calabaza sirven como antiparasitario y realmente funcionan. ¿Cómo podemos utilizar estos productos? ¿Te has preguntado cómo desparasitar a nuestros perros con remedios 100% naturales? Si estas son tus preguntas, pues estás en el video correcto. Hola amigos, soy el Dr. Fran Méndez. Como todos conocemos, hay en el mercado un montón de productos comerciales para desparasitar a nuestros perros. Pero algunos médicos veterinarios recomiendan ciclos de desparasitación realmente muy seguidos. Y algunos de estos productos farmacológicos pueden tener efectos adversos en nuestros peludos. Por lo tanto, yo soy partidario de hacer uso de productos naturales y de una medicina menos invasiva. Pero que se entienda, en algunos casos donde hay procesos parasitarios intensos, es adecuado un antiparasitario químico, de los cuales hay muchas opciones en el mercado. Si quieres ver un análisis detallado de cuáles utilizar y una comparación que hicimos, aquí debajo te dejo un video al respecto, pero vamos sin rodeos al grano con estos remedios caseros para desparasitar a tu peludo. Número 1. El primer antiparasitario del cual vamos a hablar es el ajo. El ajo contiene una sustancia que se llama alicina, que es tóxica para los parásitos y funciona bien tanto para parásitos internos como parásitos externos. Algunos me dirán: doctor, has hecho videos diciendo que el ajo y la cebolla son tóxicos para los perros. Sí, tienen razón, pero a la dosis que les voy a recomendar en este video solo tiene un efecto antiparasitario y no tienen toxicidad alguna. La dosis sería un diente de ajo machacado mezclado con la comida para un perro de 15 kilos. Ofrecer una vez al día por 15 días esto resulta bastante beneficioso. Pero ¿para qué parásitos nos sirve? Bueno, esto mata una gran variedad de parásitos, incluida la giardia. Cuando se metaboliza, libera una sustancia que se excreta por la piel y tiene un efecto repelente contra pulgas y garrapatas. No es el mejor producto ni muchísimo menos frente a estos parásitos, pero es sumamente útil como repelente. La contraindicación es que, en cachorros solo debe utilizarse en perros de más de 6 meses. Esto me lleva al producto número 2, la levadura de cerveza. Y déjame explicarte por qué esto es genial. La levadura de cerveza funciona muy bien como antiparasitario, pero en este caso en particular solo para parásitos externos. La levadura de cerveza tiene en su composición mucha vitamina B o del complejo B, en concreto la B1 o la biotina. Funciona muy bien porque las grandes cantidades que tiene de biotina, cuando son metabolizadas por el perro, desprenden una serie de sustancias que son repelentes para las pulgas y garrapatas. Pero ¿y qué dosis podemos utilizar? Bueno, tenemos que dar la levadura de cerveza a nuestro perro. Por ejemplo, imagínate que tu perro pesa 15 kilos. Pueden utilizar una cucharadita de postre una vez al día. Pero espera, tiene contraindicaciones. Básicamente en perros que tengan colitis, porque si ya tienen diarrea, en algunos casos la levadura puede llegar a inducir también un poco más de diarrea. Tampoco se debe usar en perros que tengan niveles bajos de calcio y sobre todo, muy importante, en perros que tengan hongos. Si tu perro tuviese una infección por hongos en la piel o en otro lugar y le das levadura de cerveza, tendrá más hongos. Ese es el principal problema que tiene la levadura de cerveza como antiparasitario. Si tu mascota no sufre ninguno de estos problemas, lo puedes utilizar sin mayor complicación. Pero hay más. Me puse a investigar y encontré otro antiparasitario que funciona muy bien y muchos dueños de mascotas reportan excelentes resultados. En este caso solamente para parásitos intestinales, y estas son las semillas de calabaza y semillas de papaya. Estas semillas contienen en su composición una sustancia conocida con el nombre de cucurbitina. Es un principio activo efectivo frente a parásitos intestinales, lombrices, tenias y demás. La dosis ideal es de media cucharada de un triturado con la comida y repetir cada semana por 3 semanas seguidas. Pero cuidado, como contraindicación la curcubitina tiene que incrementar las contracciones uterinas en la perra. Por tanto, no deben dar estas semillas nunca en perras gestantes. En otros casos no hay ningún problema y es adecuada su utilización. Siendo así, llegamos a un producto que me voló la cabeza por lo fácil de encontrar. Es el aceite de coco. Es un producto que últimamente se ha hablado mucho de él, pues está muy de moda su uso veterinario. El aceite de coco tiene en su composición una sustancia conocida como ácido láurico, que tiene un efecto frente a giardia, pero sobre todo cuando se metaboliza por el animal,
hace que aparezcan metabolitos que luego salen por las glándulas sudoríparas de la piel que actúan como repelentes. ¿Y a qué dosis? Pues básicamente una cucharadita pequeña de esas de café para un perro de 5 kilos. Con eso al día durante una semana y media a 2 semanas es suficiente. Pero si el perro es grande, de más de 15 kilos, una cucharada, la manera de darlo es muy sencillo, mezclado directamente con la comida. Como contraindicación principal pues está que es un producto con mucho poder calórico y deben comprobar primero una dosis baja antes de darlo de forma continua, para estar seguros que el perro no sea alérgico, aunque no es lo más habitual. Así que si te preocupa que tu perro suba de peso, puedes resolverlo con este siguiente, que es para mí el mejor producto natural antiparasitario para ectoparásitos: la tierra de diatomeas. Es un antiparasitario natural que a mí personalmente me gusta muchísimo porque tiene un mecanismo de acción tan simple como efectivo en parásitos externos. Las diatomeas son algas prehistóricas que están fosilizadas y de las cuales se ha conservado el esqueleto externo o exoesqueleto. Sirven muy bien como antiparasitario tanto para la piel como para el intestino. Por lo mismo, a nivel interno tiene un efecto de barrido. Va barriendo y saca los parásitos hacia afuera, pero aparte también tiene una propiedad que no tienen los otros antiparasitarios anteriores que te he comentado, y es que absorbe toxinas. Los parásitos secretan toxinas que luego estas toxinas provocan diarrea, pues la tierra de diatomeas absorbe esas toxinas, con lo cual nos ayuda a cortar la posible diarrea. Además, para su uso interno, la dosis que tenemos que dar es de una cucharadita de café pequeña para un perro de alrededor de 5 kilos. Esto durante una semana y media o 2 semanas. Pero justo aquí llegamos a lo principal. ¿Cómo actúa la tierra de diatomeas en mi perro? Pues como antiparasitario externo van a entender enseguida el mecanismo. Los parásitos externos, pulgas y garrapatas, respiran a través de unos orificios que tienen en su exoesqueleto, en su cutícula, llamados estigmas. Estas diatomeas tienen la capacidad de bloquear u obstruir estos orificios. En la práctica lo que hacen es matar a la pulga o a la garrapata o a los ácaros por ahogamiento. Ahora la cereza del pastel. ¿Qué dosis tengo que dar de tierra de diatomeas? Pues basta con espolvorear al perro con muy poca cantidad, basta con 1 gramo por cada kilogramo de peso. Es decir, si tienes un perro de 10 kilos, con 10 gramos de tierra de diatomeas espolvoreada por encima, frotando al animal, es más que suficiente, y poco a poco tu mascota se despojará del exceso de forma natural. Un detalle importante, recordarles que no estoy en contra de los antiparasitarios farmacológicos. De hecho, aquí les dejo el video definitivo donde comparamos algunos. Pues nada más, muchísimas gracias amigos, y si les gustó el video, con dejarme un comentario y suscribirse, quedaré complacido. Nos vemos en el siguiente video.